Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un programa más de perspectivas ambientales. Como ustedes saben, es un espacio para conversar, para dialogar sobre diferentes temas innovadores, temas de política pública, distintas visiones y propuestas que contribuyen a mejorar la conciencia ambiental. Y en este día tenemos a Diana Cárdenas. Diana Cárdenas es coordinadora general del GFLAC, esto es el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica, y está basada en México, así que agradecerte a ti, Diana, por tu tiempo y por esta fenomenal tema que vamos a tratar el día de hoy y que me llamó mucho la atención allá en Egipto. Les he estado siguiendo bastante porque tienen muy buena información, además valiosísima para tomar decisiones, que de eso se trata. Y el día de hoy quería conversar justamente de dos temas y reportes que lo presentaron allá en Egipto. Estuve presente y por eso es de hecho la invitación, porque quiero que compartas con la audiencia de aquellas cosas que encontraron. El primero, quisiera hablar sobre el índice de finanzas sostenibles del 2022, ¿verdad? Pero sin esto, pero quisiera comenzar por lo primero, entendiendo por qué está este grupo de financiamiento climático, cuándo se creó y cuál es el objetivo. Veía que es necesario pensar en una nueva arquitectura financiera para el tema de cambio climático y sostenibilidad. Gracias, Diana. Muchas gracias, Verónica. Es un gusto estar aquí. Bueno, gracias por la presentación ya. Yo soy Diana Cárdenas, soy ecuatoriana, de hecho, no estoy basada en México, solo para aclarar, y estoy basada en Budapest. Desde acá trabajamos, bueno, en coordinación un poco difícil con zonas horarias, pero así estamos y trabajamos con el equipo que también está basado una parte aquí y otra parte, digo, de este lado, ¿no? En Europa y la otra parte está en América Latina. Entonces, Maravilloso. bueno, para contarles. Además, Sí, qué lindo. sí. Bueno, para contarte un poquito sobre el GFLAC. A ver, el GFLAC es una organización creada como una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Es una, bueno, una ONG, vamos a decirlo, que se originó a partir de, sobre todo, jóvenes de la región que se topaban en las COPs Ujú. y se dieron cuenta de que había un tema muy importante que todavía no se trataba tanto en esa época, hace como 10 años que se comenzaron a reunir y a discutir sobre estos temas. Justamente el GPLAC está cumpliendo este año 10 años desde Ah, su creación. Y se dieron cuenta de que era muy importante el tema de financiamiento, que todavía no se abordaba de la forma integral que debía abordarse, porque es un elemento fundamental que viene desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el tema de financiamiento, como un pilar, ¿no? de los medios de implementación que se llaman, ¿no? Junto con el desarrollo de capacidades y con la parte de la tecnología. ujú. Entonces, así fue como comenzó en una COP en Doha, en Qatar, y ya llevamos 10 años trabajando en varias cosas. Una de estas cosas es investigación, justo los reportes. Ujú. Espero que no se haya cortado ahí porque No, no. ya, espero que me siga escuchando bien. Bueno, eso ya lo editan. Sí, entonces el GFLAC trabaja con tres ejes, básicamente, ¿no? Un eje es el de investigación, generación de conocimiento, de ahí vienen los reportes. El otro eje es el eje de fortalecimiento de capacidades, en el que trabajamos con jóvenes, por ejemplo, trabajamos con gobiernos locales, varios actores para Ujú. avanzar en la agenda. Y la agenda, bueno, nuestra agenda es integrar cambio climático en el sistema financiero para tener una nueva arquitectura que permita cumplir los objetivos climáticos que nos hemos planteado en instrumentos como el Acuerdo de París y también en los objetivos de desarrollo sostenible que están asociados a esto. Ujú. Entonces es un tema como mucho más amplio también. Y el último elemento en el que trabajamos y justo en el que se inserta dentro de la campaña más amplia del GFLAC, que es la campaña Finanzas Sostenibles para el Futuro, es el de generación de diálogos. Multiactor, entonces tenemos, por ejemplo, la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible, Ujú. que venimos organizando cada año, Ujú. desde hace 3 años justamente. Este año tuvimos la tercera semana, que estuvo enfocada en financiamiento para adaptación. Mm.
Ujú. Sí, sí, Listo. sí, Ok, y ahora sí, para entrar en los reportes, si quieres, vamos uno por uno. sí, Entonces, sí, comenzando con el de índice de finanzas sostenibles. Bueno, sí. comenzó ya desde hace 3 años igual. Esa es la tercera edición del índice. Y lo que hacemos con el índice de finanzas sostenibles es analizar cómo los países de la región están usando recursos públicos. Por un lado, cómo están sus ingresos, cómo entran recursos, de qué fuentes. Si estas fuentes son más intensivas en carbono, entonces tenemos la variable de ingresos intensivos en carbono, donde tenemos tema Expliquemos, petróleo. perdón, Diana, Sí, expliquemos cuando hablas intensivos en carbono, expliquemos un poquito de qué se trata, cómo es esa mirada, a ver qué estás viendo en las finanzas, abres esa información y claro. de dónde viene lo uno y de dónde viene lo otro. Sí, a ver, para ser muy, muy específicos, y justamente iba a entrar a explicar lo que es esta variable en específico, ¿no? Porque pueden ser a veces temas un poco técnicos. Entonces, el índice de finanzas sostenibles ve a dos lados de la película. Entonces, va a ver los ingresos, de dónde me vienen los recursos como país, Ujú, y de dónde y a dónde estoy, en dónde estoy colocando estos recursos, ¿ok? Que son los presupuestos. Entonces, en la parte de ingresos vamos a ver dos elementos distintos. Uno son estos ingresos intensivos en carbono y llamamos ingresos intensivos en carbono a todo lo que está, por ejemplo, reportando un ministerio de un país o está en el presupuesto general, etiquetado o con, sí, con una etiqueta que dice, por ejemplo, relacionada con petróleo. Está relacionado con gas, con combustibles fósiles, ya. con temas que generan emisiones de gases de efecto invernadero, que son justamente estos gases que causan el cambio climático en concentraciones muy elevadas. Ujú, Entonces, a esto le llamamos ingresos intensivos en carbono, que vienen de estas fuentes, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Y a los ingresos sostenibles es un tema mucho más complejo de ver, además que como no hay mucha diversificación de fuentes de ingresos en muchos países de la región que dependen también de fuentes petroleras, estamos viendo algunos de los elementos que se reportan, pero también vemos lo que ingresa al país de fuentes internacionales sobre todo. Entonces eso pesa mucho. mm, ¿Cuánto están recibiendo de financiamiento para hacer frente, por ejemplo, al cambio climático? ujú, Entonces, esas son las dos variables, por un lado de ingresos y por el lado de presupuestos, es lo mismo, pero viendo a cómo están usando los recursos, ¿no? Cómo se está colocando para inversión pública o para distintos temas desde los diversos ministerios de los países. Entonces, es un montón de datos, un montón de información que se analiza y los países se colocan en un ranking en función de cómo estén balanceando sus finanzas hacia un lado o hacia otro. ujú, Si es que es ujú. más intensivo en carbono, pues en el ranking van a estar, en el ranking de finanzas sostenibles van a estar mucho más abajo y los que tengan, digamos, finanzas mucho más sostenibles van a estar arriba en el ranking como en los primeros puestos. De igual forma vemos a cada una de las variables. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, para dar un ejemplo concreto, vemos que Ecuador está en una posición muy alta en cuanto a presupuestos intensivos en carbono, con países como México, por ejemplo, con países como Bolivia. Eso es porque tenemos mucho, nos basamos mucho en combustibles fósiles y eso Sí, significa petróleo y quizá por minería es más por petróleo, ¿verdad? por petróleo, por minería también, sí se considera dentro de la variable. Ya. Entonces, sí, justo decía, por ejemplo, Ecuador está en ingresos intensivos en carbono muy alto, Ujú, México está en presupuestos intensivos de carbono junto con Bolivia también muy alto, ujú, y hay otros países que, por ejemplo, tendrán presupuestos más sostenibles, pero de todas formas, si comparamos los presupuestos en sí, o sea, por ejemplo, en función del total de presupuesto, cuánto de mi presupuesto yo destino a combustibles fósiles versus cuánto estoy destinando, por ejemplo, a energías renovables, vemos que en todos los países de la región, no lo está. que se destina a los combustibles fósiles, al ser también una fuente de ingresos, es muy elevado en comparación a lo que se destina, por ejemplo, a las energías renovables, que no supera, creo que en el mejor de los casos llegamos a un 1% del presupuesto, Y eso, cuando vemos montos muchísimo más altos en el otro lado. correcto. Y eso es, bueno, esa es la tendencia regional, supongo, ¿no? De casi todos los países de Latinoamérica estamos en ese camino. Y eso tú le ves hoy por hoy.
pues no estamos muy bien, digamos, pero puede ser un espacio o una oportunidad muy grande para las energías renovables o qué se necesita que vaya construyendo en esa transición. Bueno, hay algunos elementos ahí que son importantes, ¿no? Justamente el ver la película completa de la dependencia de ingresos. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva integral para avanzar también o sea, en una mejora en cómo se están dirigiendo estos recursos y que aumente el presupuesto que va, por ejemplo, a las renovables, esto debe ir de la mano de una estrategia más integral, ¿no? De transformación de matrices productivas, de transformación mucho más amplia que permita a los países generar ingresos desde otras fuentes también. Porque es cierto que existe esa dependencia y entonces hay que ver el problema estructural, ¿no? Desde la perspectiva más de desarrollo integral y de desarrollo sostenible. Entonces hay muchas cosas ahí de por medio y en los presupuestos intensivos de carbono también hay mucho el tema de subsidios, que es un tema delicado en la región, porque además que, o sea, incluso en países, en países desarrollados, el quitar subsidios tiene impactos sociales. Hay rechazo social, hubo temas en Francia, Está en los gobiernos, ¿no? hay en todo lado resistencia a quitar los subsidios porque afecta al bolsillo de la gente. Entonces es un tema complejo también en la región y hay muchas cosas de política pública que hay que analizar en ese momento, sobre todo considerando que pues afectar a poblaciones vulnerables, a poblaciones de escasos recursos. Entonces hay que hacer política pública como adaptada a los contextos y sí avanzar en esta agenda y sí es importante ver el tema de subsidios de una manera que nos permita avanzar hacia la transición energética en la región, pero considerando esta especificidad también del contexto económico y social de nuestros países, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante resaltar. Hay muchos retos, sí, no solo en América Latina, los retos están por todo el mundo. Ahora más en el contexto de la guerra, muchos temas de subsidio. Yo de este lado del mundo te puedo decir Sí. que estamos justo, por ejemplo, en Hungría, solo para darte un ejemplo de donde yo vivo, están cambiando la política de subsidios apenas ahora, que el momento en que entró el problema con la guerra y el aumento de los combustibles, del precio de los combustibles, pusieron subsidios muy altos aquí y ahora los están quitando. Entonces, toda la gente se está como volviendo loca yendo a llenar los tanques antes de que aumente. Entonces, el impacto ha estado por todo lado, se siente en toda Europa igual. Y bueno, entonces en nuestra región de igual manera e incluso de una manera más fuerte para las poblaciones que no tienen recursos para, Ujú. digamos que para sobrevivir muchas veces tienen todo calculado, va a ser muy difícil el tema de quitar los subsidios, ¿no? Claro, claro. Y entonces, a ver, entonces en este panorama grande para pasar al financiamiento, o ya estamos en el tema del panorama regional de financiamiento de energías limpias, para que comience a conversar. Pero en resumen, tenemos todavía una alta dependencia de combustibles fósiles en la región, muy poca inversión en energías renovables, un tema de subsidios muy fuerte que habría que mirarlo atado a un montón de cosas más porque es difícil, digamos así, sin una estrategia eh, regional o quizá por país sobre cómo equilibrar ese presupuesto más bajo en carbono y mucho más sostenible. Ahora, ese ingreso, esos ingresos que tienen los estados por combustibles fósiles, ¿cómo puede, ¿cómo puede ir pasando a esa transición ecológica que es un mandato del Acuerdo de París o que es el deseo de todos? Em, esa mirada o esos retos, ¿ustedes lo pudieron identificar? Y bueno, hay algunas cosas, justo lo que mencionaste de las estrategias es súper importante. Entonces, hay muchas cosas que los países pueden hacer para ir alineando sus finanzas o sus presupuestos también, más específicamente, con objetivos climáticos. Entonces, el tema de las estrategias de financiamiento climático es un tema importante. Algunos países de la región lo están ya haciendo. Algunos países usan herramientas como, por ejemplo, etiquetar el presupuesto que se dedica a cambio climático, o sea, mitigación, o sea, reducir emisiones o adaptación al cambio climático. Y con este seguimiento que se hace el presupuesto, ya puedes, como primer paso, decir, bueno,
estoy colocando recursos de esta forma para cumplir mis metas. Las metas, por ejemplo, en el marco del Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas, NDCs, necesito tanto, también hay que saber cuánto, entonces hay que hacer estimaciones de costos de las NDCs y también de costos de estrategias más a largo plazo, porque esto también es un instrumento que se necesita en los países desarrollar y algunos países de la región están más o menos avanzados en esta definición de estrategias de largo plazo o planes para realmente implementar las NDCs de la mano de este costeo, ¿no? Entonces, el espectro del financiamiento climático en este contexto se vuelve mucho más complejo. También tienes que ver, porque hay digamos que compromisos en el marco de las NDCs que pueden ser condicionados también a tener recursos de afuera, porque no siempre va a venir esto de los países. Además que hay un tema muy importante, el financiamiento climático surge de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático bajo principios. Entonces, estos principios son el principio de responsabilidad histórica de los países desarrollados por el problema del cambio climático, porque son los mayores emisores quienes han beneficiado a sus economías a través de estas emisiones con industrialización y demás, y los países en desarrollo muchísimo menos, o sea, tienen emisiones que no ni siquiera son comparables con lo que han sido las emisiones históricas de los países desarrollados. Entonces, además de eso, hay las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Sí, todos somos responsables porque el mundo es nuestra casa de todos. O sea, y si es que el problema del cambio climático es un problema global que nos afecta a todos, pero no tenemos la misma responsabilidad y eso está claro. Entonces, el financiamiento climático, en principio, cuando se originó el término, es financiamiento de países desarrollados a países en desarrollo. Entonces ahí cambia la película, digamos. Sí es importante que los países trabajen y de hecho hay un artículo del Acuerdo de París que se llama el artículo 2.1, es un objetivo del Acuerdo de París, que dice que todos los flujos financieros deben alinearse con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Todos los flujos financieros. Esto involucra a todos los actores, involucra a gobiernos, porque no somos específicos en eso en el Acuerdo de París. Entonces ahí también se vuelve como que más amplio el espectro, ¿no? Y justamente eso me permite conectar con el otro reporte, que te les voy a contar mucho más a detalle, porque es un reporte más específico, ¿no? El índice ve al tema desde la perspectiva de país, desde presupuestos públicos, ingresos públicos. En cambio, en este otro reporte, el panorama regional del financiamiento a combustibles fósiles versus energía limpia, el enfoque es en la banca. Y la banca, ¿por qué la banca? Porque la banca tiene un rol fundamental. Perdón, ¿la banca a nivel nacional o la banca multilateral? Ahora sí les explico. Sí, entonces el reporte tiene varios niveles. Comenzamos con una visión regional. En esta visión regional, lo que vamos a ver es cómo bancos, tanto públicos, bancos públicos de desarrollo, sean multilaterales o sean nacionales, están financiando lo uno o lo otro. Y de igual forma bancos privados, bancos comerciales privados. Entonces tomamos todo el espectro de los bancos de desarrollo y bancos privados que están financiando el sector energético por un lado, combustibles fósiles, por otro lado, energías limpias y renovables, y en el medio, otros tipos de energía, porque también nosotros tenemos que hacer una categorización como muy clara y desde ahí tomamos una decisión, digamos que, e incluso ética de cómo nosotros decidimos qué va en cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las energías limpias y renovables, nosotros en el análisis no consideramos a las hidroeléctricas a gran escala. ¿Por qué? Porque tienen impactos muy importantes en términos sociales y ambientales y no consideramos que deban entrar en esa categoría, que de alguna manera es una categoría que se considera como además sostenible y eso no es necesariamente sostenible. Exactamente. Además, se considera como energía limpia, ¿no? Y muchos de nuestros países tiene esa energía basada en agua, en hidroeléctricas. Ajá. Entonces, esa no está. Esa no entra dentro de la limpia y renovable, está entre otros tipos de energía, junto con, por ejemplo, la biomasa, el biogás, algunas de estas formas, por ejemplo, de
de usar desechos para generación de energía, que no necesariamente son limpias y que sí pueden tener un impacto y depende mucho de cómo estén hechas, de cómo se implementen para que realmente sean sostenibles o no. Entonces, todas estas van en una categoría que se llama otras, y de ahí las limpias y renovables realmente incluyen lo que es solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala, geotérmica y el hidrógeno verde. Nada más. Esas son las de energía limpia y renovable. Y de ahí estamos con la categoría otras y la categoría combustibles fósiles que abarca carbón, petróleo y gas. Y entonces a partir de esta clasificación vemos cómo están yendo los flujos financieros a estas tres categorías desde los diferentes bancos a nivel regional para tener unas tendencias y ver cómo entre 2016 y 2021 estos bancos colocaron recursos en estos tres subcategorías, vamos a decir. Y aparte de eso, para bajar al siguiente nivel, como es realmente bastante complejo como análisis, porque hay muchísimo, imaginarán la cantidad de datos que, De que es datos. eso. Entonces, lo que hicimos para enfocar mucho más el estudio y realmente tener datos específicos para al menos algunos contextos, escogimos a 4 países por ser como, por un lado, los mayores emisores de gases de efecto invernadero en la región, y también por consumo energético escogimos Argentina, Brasil, Colombia y México, y analizamos a profundidad esos casos de estos países para identificar no solo las tendencias en cuanto a cómo están financiando en estos años, en estos 5 años, las tres categorías, sino también identificar a bancos específicos. Entonces, decir cuál es el banco que más ha estado financiando o cuáles son los 10 bancos que más han financiado los combustibles fósiles versus cuáles han sido los que han financiado las energías limpias y renovables y poder tener esta idea, ¿no? Entonces, solo para contarles un poco así la generalidad, porque ahí podrán ver el reporte que está en nuestra página web del GEFELAC de nuestra campaña. Estamos viendo un panorama en que la mayoría de bancos que están financiando los combustibles fósiles son bancos privados. En general, esta es la generalidad. Hay bancos públicos, no vamos a decir que no, pero hay muchísimos bancos privados internacionales muy grandes. Muchos de estos primeros puestos los ocupan bancos como JP Morgan de Estados Unidos, en algunos casos. En otros casos, y esto es como por eso digo en la generalidad, pero en algunos otros casos, si en el top de la lista está un banco público y es el Banco de China. Entonces, vemos, eso es como, tal vez para muchos en nuestro contexto como en Ecuador, no nos sorprende, digamos, ver a un banco chino ahí y financiando combustibles fósiles muchísimo. Claro. Por otro lado, en la parte de energía limpia y renovable, vemos algunos bancos nacionales de desarrollo, lo que es una buena señal, digamos, o sea, lo tomamos como una buena señal. Vemos a bancos como Vendes en Brasil, que lideran muchísimo el tema de financiamiento de energía limpia y renovable. Vemos a Bancomext, por ejemplo, en México. Entonces, esto ya también nos da un poco de esperanza y también nos ayuda a ver una escala más abajo, ¿no? Decir, bueno, sí está por ahí el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, o sea, sí vemos banca multilateral, pero vemos muchísimo banca nacional de desarrollo. Entonces, también los bancos nacionales de desarrollo tienen un rol fundamental que jugar en esto. Y son una herramienta muy importante que pueden usar los países para tratar de captar financiamiento incluso internacional y canalizarlo a través de estos bancos para la transición energética, por ejemplo, en caso de que sus recursos sean limitados para hacerlo directamente con su propio presupuesto. Diana, entonces, para ir entendiendo, lo que ustedes han mirado es, por decirte, el banco tal, es la cantidad de recursos que destinan en líneas de financiamiento, de crédito, etcétera, para proyectos sostenibles que tengan ciertas categorías, o están viendo qué tipo de, o sea, cuál es el indicador para determinar que este banco está dando más o menos o financiando proyectos de combustibles fósiles o proyectos sostenibles. ¿En qué está, cómo dan esa mirada o ese análisis? ¿Cómo lo hacemos? Ok, ¿cómo lo calculamos? A ver,
Nosotros lo que usamos, primero nos enfocamos solo en el sector energético, ¿ok? Nos enfocamos en esas tres categorías. Vimos transacciones que estén ligadas a esto y para eso usamos unas bases de datos específicas. Como es también no solo complejo, sino que toma mucho tiempo, toma muchísimo tiempo hacer este análisis a detalle. Entonces lo que hicimos es, agarramos dos bases de datos. Una de estas bases de datos proviene de una plataforma que lastimosamente es pagada, que es IJ Global o IJ Global, que tiene datos a nivel proyecto sobre diversos sectores, entre esos el sector energético. Entonces ahí está toda la base de toda la región que incluye todos los proyectos financiados por la banca y otros actores que están yendo justamente a estas diferentes categorías. Nosotros hicimos el trabajo de categorizar todo lo demás, de usar esa data, ¿no? De pulirla. Y además complementamos esta base con algunos insumos que venían de otra base, que es de una organización que se llama en inglés Oil Change International, que tiene una base sobre finanzas públicas, que se enfoca básicamente en lo que son bancos nacionales, multilaterales de desarrollo y agencias de crédito a la exportación, por ejemplo, y algunos otros actores como agencias de cooperación. Entonces tiene toda esta información sobre cómo están dirigiendo recursos justamente con estas categorías, con con el mismo tipo de clasificación de lo que les contaba, ¿no? Lo que va en cada categoría. Y bueno, y tienen dividido lo que están dando más a combustibles fósiles versus energía limpia. Entonces usamos estos dos elementos, navegamos por toda la complejidad de los datos y llegamos a estos montos en general para la región y luego para cada país más específicos para poder identificar estos bancos, cuáles fueron los que más financiaron, ¿no? Ya, perfecto. Diana, para ir concluyendo, dos cositas que me vienen a la mente. La primera es esta información que me parece súper, súper interesante. ¿Cómo hacemos para que lleguen a los decisores políticos? No solamente políticos, porque pueden mirar estos ingresos y decir, bueno, en realidad no estoy haciendo bien, tengo que armar una estrategia de transición, etcétera, etcétera. Y cómo hacer a que lleguen, por ejemplo, a bancos a decir, bueno, ¿saben qué? Yo estoy, pero financiando mal a cosas que no debería financiar y debería irme un poco más al tema de sostenibilidad. La una. Y la segunda es, siendo una organización que busca una nueva arquitectura financiera, obviamente necesitamos datos y muy bien investigados como ustedes lo han hecho para proponer qué y cuál sería la propuesta de una nueva arquitectura financiera, porque en todo lado estamos buscando cómo llegar con esos recursos realmente a donde necesitan, ¿no? Que es las comunidades, que son las ciudades, que son los proyectos que tienen que ser financiados, pero de forma sostenible, etcétera. Son dos cosas latentes que me quedan ahí. Perfecto. A ver, la primera va a ser más fácil que la segunda. A ver, la primera, entonces, ¿cómo llegamos a los tomadores de decisión? Tampoco es fácil, ¿ah? Es un tema complejo. Hay muchísimas organizaciones y de hecho desde que estamos trabajando en este tema más específico, que es la parte de energía, de parar financiamiento de combustibles fósiles y fomentar, por otro lado, que aumente el financiamiento a las energías limpias. Hemos colaborado con muchas organizaciones que a escala global, pero también regional, están trabajando en esto y lo que se hace entre las diversas acciones que se pueden tomar, aparte de organizar diálogos en que obviamente se van a invitar a representantes de gobiernos o actores que estén relacionados con lo que uno estudió para comunicar esto, se les manda cartas para contarles, para invitarles a revisar, para invitarles a un diálogo, para darles una mano y conversar sobre los resultados y tratar de hacer que esto sea también algo constructivo, no solamente, o sea, como que no lo tomen como un Hablar con el ataque, es que no es un ataque, ¿no? Es que queremos desde la sociedad civil que haya transparencia sobre cómo se están haciendo las cosas para sobre la base del conocimiento de cómo estamos, podamos trabajar hacia cómo deberíamos estar y cómo tenemos que ir construyendo el camino para cumplir con los objetivos que nos hemos planteado y que nos conciernen a todos. Entonces, eso es ese es el enfoque del Jefe Lacta
también, ¿no? Del trabajo que hacemos y por eso es uno de los pilares el tema del fomento al diálogo, porque lo que queremos además de generar conocimientos es conectar con estos actores e invitarles a trabajar de la mano de toda la red, que no solamente son las personas que hacemos del core del GFLAC o el grupo chiquito de coordinación, sino que es una red mucho más grande de organizaciones y de gente, y sobre todo mujeres que trabajan desde hace muchísimos años en distintos aspectos de la acción climática y que pueden seguramente ayudarles muchísimo a avanzar. Eso con respecto a la primera pregunta. Ahora con respecto a la segunda, que es mucho más compleja, la verdad, ¿cuál es la propuesta de una nueva arquitectura financiera y cómo llegamos a lo local? Bueno, esas son como las preguntas del millón que estamos tratando nosotras mismas de responder, ¿no? Y en lo que trabajamos cada día. Bueno, creo que desde la COP27 salimos con un poco, como siempre salimos con una mezcla de frustración, de emociones que suben y bajan, ¿no? Es una montaña rusa, pero algo que fue muy importante es que por primera vez se comenzó a hablar sobre la necesidad de una transformación más amplia del sistema financiero global. Entonces, esto ya es un hito, es un hito en las negociaciones climáticas y es muy importante darle seguimiento justo con miras a la creación de esa nueva arquitectura. ¿Cuál es la nueva propuesta que tenemos? Y si bien lo estamos viendo, digamos que hay propuestas como lo que se llama ahora, que salió de Barbados, ¿no? El Bridgetown Agenda, la agenda de Bridgetown, que básicamente lo que propone es con el ente del cambio climático una nueva propuesta de cómo debería manejarse el tema de la banca multilateral, sobre todo enfocada en lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional como instituciones que salieron de Bretton Woods, de este espacio hace, no, por el 44, que determinó el destino de nuestros países en desarrollo en cuanto al tema financiero. Y entonces es muy importante que este diálogo siga avanzando, conectando con la agenda internacional, conectando con muchas cosas en relación a las negociaciones climáticas, pero no solo, porque estamos hablando de la necesidad de una transformación muchísimo más amplia de cómo estamos haciendo y creando dinero para nuestras economías. El problema estructural es la deuda. El problema que nos ataca por todos los frentes es la deuda a nuestros países en desarrollo. Y el financiamiento climático sigue llegando en un 80% por lo menos como deuda. Lo que significa que además de no ser responsables por el cambio climático, estamos siendo obligados a tener una carga adicional de deuda para poder hacer frente al cambio climático, lo que es una injusticia tremenda. Por eso hablamos de justicia climática, porque eso no es justo. No es justo que tengamos que tener que cargar además con los costos que se generan a través de el cambio climático con los impactos crecientes y que tengamos que hacer frente a las pérdidas y daños con nuestros propios recursos. Es que no es justo. Esa ha sido la lucha y entonces hay muchas propuestas que tienen que ahora seguir tomando forma y que desde la sociedad civil, pero desde todos los espacios, tenemos que poner, digamos que colaborar para que esto vaya saliendo con una visión muchísimo más amplia de transformación del sistema monetario y financiero global. Buenísimo. Creo que tenemos que continuar conversando sobre justicia climática. Es un tema lindísimo y creo que este espacio se amerita para una conversación siguiente, Diana, pero bueno, no te robo más el tiempo. Quisiera agradecerte por estar en este espacio nuevamente y agradecer a todos ustedes por su sintonía. Como siempre, les invito a compartir a otras personas nuestra página, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias, Diana. Un abrazo. Gracias a ti, Ibero. Gracias a todos y a todas. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.